¿Listos para que juntos podamos incrementar el conocimiento sobre el TDAH? Muy bien. Un segundito, ya vamos a... Se está tardando un poco, pero ya lo vamos a comenzar. El día de hoy que vamos a trabajar, hoy vamos a conocer un poco sobre las causas de lo que es el trastorno, o sea, cuáles son aquellos factores que pueden desencadenar, ¿ok? O causar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Muchas cosas escuchamos por allí, ¿no? Como que, por ejemplo, no es que lo produce el azúcar, no es que lo produce. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Lo produce el azúcar, muchísimos, un sinfín de mitos o incluso no significa que el azúcar la podamos utilizar como si no genera ninguna consecuencia, ¿no? No, que el gluten lo tenemos que eliminar al 100%. Bueno, esas son recomendaciones que dependiendo de cada caso, el especialista, en este caso va a ser el médico, el que va a indicar qué nutrientes o qué de repente alimentos sí puede utilizar un niño y que otros no. Yo recomiendo normalmente en el caso de los niños con TDAH, con autismo, que puedan acompañarse de un plan de alimentación con un nutricionista especializado en neurodiversidad. ¿Okay? E incluso nosotros también, como personas neurotípicas, entre comillas, hola Leida, bienvenida. También requerimos, pues, ¿no? Un plan de alimentación. Muy bien. Ahora sí voy a poder compartirles la pantalla. No sé por qué mi computadora está un poco lenta, pero está acá. ¿Se escucha entrecortado, chicos? ¿Me confirman, por favor, si logran escuchar bien? Ok, perfecto, muy bien. Entonces se escucha bien, no tenemos ningún problema por allí. Pueden ser, recuerden que también pueden ser la estabilidad de la señal que ustedes tengan. ¿Ok? Ahora me confirman si logran visualizar por acá mi pantalla. Ok, acá estamos. Perfecto. Ok. Ahora sí, chicos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. El TDAH en sí, denme un segundito para poderlo cerrar una pantalla y que no nos vayamos a confundir. Ok, ahora sí. Listo. Y hasta yo me confundo si me veo doble, ¿ah? Ok, muy bien. El TDAH no, en la actualidad, los estudios demuestran que no es, digamos, unicausal, ¿no? Sino que tiene una multicausalidad. Intervienen o interfieren varios factores para que se desencadene lo que es el trastorno por déficit de el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Ahora, si bien es cierto, uno de los factores con mayor probabilidad es el genético, sí, ya vamos a conocer un poquito de esto, también intervienen algunos factores ambientales y otros más para que se pueda generar ese trastorno de acuerdo a otras circunstancias, ¿sí? Entonces, sabemos que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno que entra en los trastornos del neurodesarrollo, es altamente heredable, ¿ok? Bueno, no me voy a adelantar, yo ahorita les digo qué porcentaje de heredabilidad tiene. Es como un mosaico, ¿no? Yo les quería colocar un mosaico acá para que ustedes más o menos vieran, pero no conseguí el mosaico que me generara, que transmitía esa realidad, ¿no? Es como un mosaico entre factores genéticos, ambientales que interactúan,
¿ok? A lo largo del desarrollo para dar una forma a este trastorno en la parte fenotípica, que es fenotípica lo que vamos a poder ver, ¿ok? La sintomatología. Muy bien, de acuerdo a los estudios, la prevalencia en cuanto a lo que es el TDAH, aproximado, ¿ok? Estas son cifras aproximadas, entre un 5 y un 7% de la población estudiantil en niños cuenta con el diagnóstico de trastorno por déficit de atención, hiperactividad, y entre el 2 y el 5% está la presentación en adultos. Porque entonces quiere decir que en adultos se extingue el TDAH, pues no, no se extingue. Se regulan algunas sintomatologías, disminuyen algunos síntomas, sí, ¿ok? Y luego vamos a ir conociendo cómo es que esto pasa. Muy bien, para mí el factor principal, el que tiene mayor peso a la hora de el diagnóstico o a la hora de nosotros desencadenar el TDAH es el factor genético, ¿sí? ¿Quién puede validar si la causa del TDAH de mi hijo es por genética? Bueno, primero tendríamos que evaluar si papá lo tiene, ya el diagnóstico, si papá no lo tiene, ¿verdad? Podríamos hacer una evaluación o un examen con un genetista, ¿ok? Hay algunas personas que pueden hacerlo, no todos lo pueden hacer, ¿sí? Son estudios que son bastante caros, esa es la realidad. ¿Necesitamos el estudio del genetista para saber si hay un TDAH? No. Entonces no nos pongamos tristes, ¿ok? No nos pongamos tristes, porque igual, fíjense, si resulta que el papá tiene TDAH, el papá tiene 50 años, 40 años, 30 años, el papá también puede pasar una evaluación. Va a ser un poco más difícil llegar al diagnóstico, pero se puede trabajar en algunos síntomas que estén presentes, ¿ok? Entonces, ¿qué nos importa? Tener el diagnóstico y poder abordar para darle las mejores condiciones a ese niño, ¿ok? No es que el adulto no importe, el adulto importa muchísimo y no se imaginan lo difícil que es para una persona con un TDAH no diagnosticado llegar a la adultez. Súper complicado. Entonces, por eso, para prevenir algunas comorbilidades, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en trabajar mejor la prevención y la autonomía y lo que es la identificación de este diagnóstico desde la infancia, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, algunos estudios determinan que la base genética es muy fuerte en el TDAH y por ende, algunos estudios de gemelos han indicado que existe una heredabilidad entre un 70 y un 80% de probabilidades de que si papá o mamá tiene el trastorno, el hijo pueda heredarlo también, ¿ok? Normalmente cuando a mí, como especialista, me llega un caso de TDAH, yo hago preguntas a los adultos de su infancia. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo te iba en el colegio? ¿Cómo te iba en casa? Uy, no, a mí me regañaban todo el tiempo. Ok, que te decían, no, que yo era terrible, que yo era, ok. ¿Eso desde cuándo pasó? ¿Desde la adolescencia o desde que estabas en kinder? ¿Te acuerdas? No, sí, sí, me acuerdo desde que yo pisé el colegio. Es que no podía estar sentado. ¿Ok? Entonces por ahí tenemos algunos indicadores. No vamos a darle un diagnóstico al papá por eso, no podemos, pero tenemos indicadores presuntivos. ¿Ok? Muy bien. Investigaciones sobre genes específicos como el DAT1, que es el transportador de la dopamina, y el DRD4, que es receptor de dopamina, han sido asociados desde hace bastantes años ya con lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De hecho, hay otros genes que han sido descubiertos que son asociados también a lo que es este trastorno, ¿sí? Son muchísimos de verdad. Estudios en el caso de los familiares dicen que la probabilidad de que un niño tenga TDAH es mayor si algún papá o hermano
tiene este trastorno, no solamente los papás. Por supuesto, cuando el papá lo tiene, la probabilidad aumenta, pero si el hermano lo tiene, también puede darse. Estos estudios no nos indican directamente si un abuelo o un tío lo tiene, ¿ok? Pero en mi experiencia también he coincidido que, como nos decía una de las compañeras que nos dijo en la clase pasada, lo tenía su mamá, ella también, y ella atiende a su hijo que tiene TDAH. Entonces, para ella fue una situación difícil porque recién en la adultez logra llegar a un diagnóstico, ¿ok? Entonces, imaginémonos que mamá no llega a ser diagnosticada, pero tenemos indicadores. Y resulta que la abuela tiene un diagnóstico, pero mamá no fue diagnosticada. ¿Puede la mamá tener indicadores? ¿Puede el hijo tener? Por supuesto. ¿Ok? ¿Puede nadie en la familia aparentemente tener TDAH y el hijo tener TDAH? También, porque no es el único factor que desencadena el TDAH. Ojo con eso, ¿ok? Muy bien. Entonces ya sabemos que los últimos estudios sobre la etiología del TDAH, ¿verdad? Nos indican que hay una heredabilidad entre el 70 y el 80%. En este estudio, yo les dejo acá un pedacito de un resumen de un estudio de la revista Psiquiatría Molecular, ¿ok? Este estudio revisa la base genética del TDAH, destacando que la heredabilidad del TDAH es aproximadamente de un 74%. Sumamente válido. Y todos los estudios arrojan números en porcentajes entre un 30 y 80. Ustedes revisen, busquen información para que vean. ¿Ok? Identifica varios genes asociados con el TDAH, incluyendo genes relacionados con el sistema dopaminérgico, noradrenérgico. La investigación también sugiere que el TDAH es poligenético, ¿ok? Lo que significa que múltiples genes contribuyen al riesgo del trastorno, ¿ok? No necesariamente un solo gen tiene que estar, digamos, alterado para llegar a desencadenar un trastorno, sino que hay varios genes, digamos, interactuando o desarrollándose de manera distinta, ¿ok? Funcionando de manera distinta. A ver, un segundito. Ah, ya, yo decía, han escrito por acá. Gina está transcribiendo. Chicos, ¿se escucha entrecortado? ¿Se escucha bien? Confírmenme nuevamente, por favor. Ok, muy bien. Por ahí que yo a veces hago pausas cuando hablo, también por ahí que se pueden confundir. Muy bien. Ok, otro factor importantísimo, no nos podemos escapar de este factor, es el factor neurológico. ¿Ustedes creen, les voy a hacer una pregunta un poco de reflexión, ¿ustedes creen que si el factor neurológico no es importante, este trastorno estaría necesariamente dentro de los trastornos del neurodesarrollo? No tendría mucho sentido, ¿verdad que no? Si no hay una afección neurológica, entonces, ¿por qué estaría dentro de esa clasificación? Habría quizás otra clasificación, ¿no? Médica, pero es imposible porque la parte genética también envía mensaje al cerebro, ¿ok? Entonces, cuando ustedes les digan, el diagnóstico es único, unilateral, solo el psiquiatra puede diagnosticar el TDAH, si yo les coloco eso en el examen. La única persona que puede diagnosticar el TDAH es el psiquiatra. ¿Eso es verdadero o es falso? A ver, vamos a ir practicando para que saquemos 20 en el examen. Falso. Así es falso, chicos. Para quienes dijeron verdadero, no pasa nada, estamos aprendiendo, no pasa nada. ¿Por qué no es verdadero? Porque es un diagnóstico multifactorial y también es un diagnóstico de atención, ¿ok? Multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser atendido
por varios especialistas para determinar dicho trastorno. ¿Ok? ¿Quiénes son los especialistas que vamos a considerar dentro de esta exploración y este diagnóstico? Vamos a considerar de primera mano, normalmente siempre pasa por psicología primero, ¿verdad? Porque pensamos que es un problema de conducta, un problema emocional, que hubo un cambio en el niño, que puede ser y tenemos que descartar y eso está bien. No está mal pensar eso, ¿ok? Cuando a mí me llega un posible diagnóstico de TDAH, ¿qué hacemos los psicólogos? Pues evaluamos con todas las pruebas pertinentes, ¿ok? Con los test psicométricos, derivamos a neurología, ¿ok? Y el neurólogo va a evaluar si se necesita pasar por psiquiatría, ¿ok? Él va a decir, ok, bueno, ¿necesitamos también complementar con psiquiatría o no necesitamos? Muchas veces puede ser nada más. Es que va a depender de la sintomatología y la gravedad. Por psicólogo y neurólogo. En algunos casos va a pasar por psicólogo, incluso puede ser el pediatra, incluso involucrado dentro de, ¿sí? Del caso. Puede ser su médico tratante, puede ser el neurólogo, puede ser el psicólogo, puede estar el psiquiatra, puede estar un genetista, puede estar un nutricionista, ¿ok? Entonces, ¿hay una sola modalidad de atención para el TDAH? No. Si es necesario, se van involucrando otros especialistas. Es como cuando padecemos una enfermedad cardiológica. A veces necesitamos ir al cardiólogo y el cardiólogo nos remite de repente por allí al endocrinólogo porque necesitamos trabajar también con el endocrinólogo. E incluso hay casos, conozco casos en los que se trabaja multidisciplinariamente por temas cardíacos con neurólogo, con psicólogo, ¿ok? Y endocrinólogo. Trabajan los cuatro en conjunto. Igual pasa con la salud mental, chicos, ¿sí? Muy bien. Eso para mí es muy importante que lo tengan claro. Entonces, si alguien les dice, chicos, el único que puede diagnosticar el TDAH es el psicólogo, también le decimos no. Es un equipo multidisciplinario. No se diagnostica en 2 días, no se diagnostica en 3 días. Por supuesto, hay casos que son, o sea, que cumple con todo. Tenemos toda la evidencia. ¿Necesita el psicólogo pasar por todo el equipo multidisciplinario? No necesariamente. Puede dar su diagnóstico y de acuerdo a la dificultad del caso se remite también o no al otro especialista. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, dentro de los factores neurológicos, vamos a encontrar algunas áreas implicadas para que se pueda desencadenar lo que es el TDAH. Entre ellos está la corteza prefrontal y los ganglios basales. ¿Ok? Por acá tenemos en el cerebro, ¿sí? Es crucial, está el área del cerebro, perdón, la corteza prefrontal es un área crucial donde se ejecutan o desencadenan lo que son las funciones ejecutivas. A ver, ¿alguien sabe aquí qué son las funciones ejecutivas? Eso va para el examen, chicos. Vayan escribiendo en el chat qué se acuerdan de las funciones ejecutivas. ¿Qué pasa con el TDAH y las funciones ejecutivas? ¿Cómo funcionan? ¿Se ven alteradas? ¿La función ejecutiva se ve disminuida? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto llega a generar en sí el trastorno, que es lo que hace que haya dificultades para lograr algunas competencias. Muy bien. Ok, esa alteración de la función ejecutiva es porque hay un aumento de la acción o porque hay una disminución. Eso es importante que lo tengamos en cuenta también. Fabiola dice, nunca llegamos a tiempo. Fabiola, Fabiola delatando a la profesora, ¿ah? Por ahí buscando los síntomas de la profesora. Tenemos que reírnos, chicos, tenemos que reírnos. Hay que hacer amena la clase. Valeria, hay una disminución de las funciones ejecutivas, chicos. Recuerden,
Lo que sucede con las funciones ejecutivas cuando tenemos un trastorno por déficit de atención e hiperactividad es que existe una disminución de estas funciones ejecutivas, ¿ok? No, el procesamiento de las funciones ejecutivas no se llega a concretar al 100%, pero son todas, no. Pueden ser algunas, así como el espectro autista. Hay múltiples combinaciones. Igualito pasa con las funciones ejecutivas en el TDAH. Lo único diferente en el TDAH es que acá, digamos que tenemos una cantidad de piezas ya mapeadas específicas y que las combinaciones, bueno, son múltiples, pero hay como que algo un poco más cerrado, ¿sí? Sí, muchas veces el orden es una gran dificultad. Excelente, Karen. Karen, perdón. Ok, muy bien. Entonces, tenemos que la corteza prefrontal apoya en lo que es la parte de las funciones ejecutivas, como la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos. Es decir, en la corteza prefrontal vamos a regular los impulsos. A lo mejor esto lo han escuchado en otro momento, porque esto se escucha bastante incluso en las redes, ¿no? Y eso sí es cierto, eso es una información válida, ¿ok? Una persona de repente con una función disminuida de la corteza prefrontal no necesariamente tiene TDAH. Por eso es importante pasar por neurología también, ¿ok? Entonces, pero sí es casi frecuente que una persona con TDAH pueda tener eh, disminuido, o sea, el tamaño de lo que es la corteza prefrontal, ¿ok? Sí es común encontrarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá en la corteza? Tenemos lo que es la capacidad de la toma de decisiones, la planificación, y es por eso que se entiende que en el TDAH es tan difícil organizarse, llegar a tiempo, planificar, priorizar, ¿ok? Entonces, en individuos con TDAH, bueno, sí, o sea, la procrastinación va asociada también a a otros aspectos emocionales, ¿no? Sin embargo, es muy común encontrar este postergar por no saber planificar dentro de la persona con TDAH, ¿ok? No, no es como que necesariamente es la procrastinación como tal, porque cuando hablamos de procrastinación es porque tenemos alguna asociación también emocional, ¿ok? ¿Qué otra cosita? En los individuos con TDAH, la corteza prefrontal, que era lo que les mencionaba hace un momento, puede mostrar una menor actividad y un volumen más reducido de esta parte, ¿ok? Entonces, en los ganglios basales tenemos que son núcleos subcorticales involucrados en la regulación del movimiento y la atención. En el TDAH se ha observado una disfunción en los ganglios basales, lo que puede contribuir a los síntomas de hiperactividad e inatención. ¿Dónde están los ganglios basales? Por acá. Vamos a ver si puedo mostrarles acá. Acá están, por acá, por esta partecita de adentro, como en el centro del cerebro. ¿Ok? Voy a comprar un cerebro de esos que venden en Temu, ya los he visto, lo tengo mapeado, solo que no sé si realmente es el muñequito, porque no quiero una imagen, quiero para mostrárselos. Más bonito, ¿no? Así es, en el medio de la cabeza. ¿Ok? Una disfunción es cuando hay una disminución, Facundo, ¿ok? Igual, así como la corteza prefrontal tiene un menor volumen, ¿ok? Hay dificultades para que funcione, eso genera dificultades para un desempeño igual cuando tiene, digamos que la masa, el volumen que requiere, la cantidad, ¿ok? Muy bien. A ver, un ratito, chicos, se me fue por acá. Uy, acá estamos. Ok. Algunos estudios de neuroimagen han mostrado diferencias en lo que es el tamaño y la actividad de algunas áreas cerebrales, ¿sí? En las personas que tienen TDAH.
especialmente en la corteza prefrontal, los ganglios basales y el cerebelo también. Se asocia en algunos estudios lo que es el cerebelo. Ahora, como les decía antes, ¿nosotros como psicólogos podemos validar esta información? No. Netamente, quien va a decirnos el volumen, la funcionalidad, es el neurólogo. Necesitamos el neurólogo y el psiquiatra. Para mí, como profesional de la salud mental, son los mejores aliados. ¿Ok? Para mí, el neurólogo es como que usted vaya a la playa y usted no usa el neurólogo, usted no usó protector solar. ¿Ok? Así, tal cual. Así de pegaditos tenemos que estar con los otros especialistas. Y no solamente en el TDAH, chicos. Tenemos que hacer mucha conciencia en la humanidad de lo importante que es el trabajo conjunto. ¿Ok? Yo creo fielmente en que los mejores resultados se dan cuando los equipos trabajan en conjunto. Y si no necesitamos estar en la misma clínica de repente o en el mismo centro de atención para hacer un buen trabajo. Yo he trabajado con neurólogos donde nos comunicamos a través de informes porque para eso manejamos un mismo lenguaje. ¿Ok? Muy bien. Así que el que le diga, el especialista que le diga, no, no puedo comunicarme, no puedo entender, simplemente son barreras de comunicación y no significa que sea un mal especialista, sino que ustedes también pueden darle una alternativa. Bueno, pero entiendo de que ustedes pueden comunicarse a través de informes o a través del correo o por WhatsApp, no sé, busquemos la manera, ¿ok? Ya si el especialista se niega, y se cierra, pues por supuesto no es ahí, ¿ok? Muy bien. De acuerdo a lo que es el aspecto de los neurotransmisores, encontramos también un déficit en el sistema dopaminérgico, como lo hablamos en la parte genética. Pero, ¿qué tiene que ver lo genético con lo neurológico? Pues que la parte genética es la que nos conforma internamente. ¿Ok? Entonces, esto va a crear de una u otra manera mensajes y genera el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y en eso está incluido el cerebro. ¿Ok? Entonces, la dopamina, la norepinefrina también van a jugar un papel crucial en lo que es la regulación de la atención y del comportamiento, ¿sí? Nuevamente, vamos a hablar, como les mencioné hace un momento, el tema de las funciones ejecutivas. Hay una dificultad, es decir, hay una disminución en el funcionamiento de estas funciones ejecutivas y esto incluye lo que son todos los problemas de memoria, también la atención, control inhibitorio, que tiene que ver con el control de impulsos también, regulación emocional, ¿ok? Todo lo que hemos visto en funciones ejecutivas la clase anterior, ¿sí? Pregunta, no creo que le salga en el examen, pero que nos sirve para reforzar. Las funciones ejecutivas llevan una secuencia específica en el TDAH o pueden combinarse de diversos modos. Pueden haber múltiples combinaciones. Ok, se combinan. Muy bien. Ok, chicos. De acuerdo a la revista de Ciencias Cognitivas, este estudio que se realizó utilizó neuroimagen para identificar diferencias estructurales y funcionales en los cerebros de individuos con TDAH. Se encontró que las personas con TDAH tienen diferencias en la conectividad de las redes cerebrales a gran escala, particularmente en la red de modo predeterminado. ¿Ok? Y la red frontoparietal. Estas diferencias pueden explicar las dificultades en la atención sostenida y la regulación del comportamiento que se ven en lo que es una persona que tiene este trastorno. ¿De acuerdo? Un segundito. Ok, muy bien. Siéntate acá, por favor. Ok. Factores ambientales. Importantísimo también. Pensamos, esto va a generar mucha conciencia en ustedes y espero que lo transmitan a otras personas también. Que parece mentira, pero lo que nosotros elegimos hacer antes de tener hijos
también puede generar una repercusión en nuestro día a día, ¿ok? Tenemos dentro de los factores ambientales lo que es la exposición prenatal, ¿ok? Cuando, por ejemplo, una persona tiene, vamos a hablar de desencadenantes de TDAH, hay conductas, de repente hay una persona en la familia con TDAH que no ha sido diagnosticada y encima le sumamos a que una mamá consumía tabaco, o sea, fumaba antes del embarazo, ¿ok? Antes del embarazo. O consumía alcohol con frecuencia, por supuesto, o sea, no es que no se pueda tomar nada de alcohol, pero los excesos nos pueden alterar genéticamente y eso está demostrado, ¿ok? Alteran además el funcionamiento cerebral, ¿sí? Y eso sí repercute en la gestación, es decir, repercute en un embarazo. Las drogas durante el embarazo también están asociadas a un mayor riesgo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños, ¿ok? Tenemos, por otro lado, las complicaciones perinatales que pueden también jugar para ser con mayor hincapié un desencadenante del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, contando con lo que es el bajo peso al nacer. Ustedes dirán, ay, yo no me acuerdo cuánto pesó mi hijo. Eso es vital, señores, que lo tengamos presente. Cuánto hemos pesado, que se lo hagamos saber a nuestros hijos. Es importante que todos esos datos los tengamos bien presentes a la hora de una enfermedad, a la hora de un diagnóstico. Tenemos que tener todos estos datos porque nos ayudan a tener mayor precisión, ¿ok? Entonces, un niño que tuvo bajo peso al nacer probablemente desarrolle un TDAH o probablemente desencadene algunas otras afecciones, alergias y otros problemas más neurológicos y no neurológicos. Entonces, ojito con eso. Los partos prematuros también están bastante asociados a un, un desarrollo de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, Levi, ¿pero qué tiene que ver un parto prematuro? Efectivamente, para una persona que tuvo un parto prematuro, probablemente su corteza prefrontal no se desarrolla adecuadamente. ¿Ok? Accidentes, golpes, todos estos traumatismos pueden desencadenar síntomas similares al TDAH y no necesariamente tener un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Eso es lo otro. Una persona, un adulto que tiene síntomas de TDAH, pero no tenía la sintomatología en la infancia, me pasó, he tenido pacientes así, que tuvo un traumatismo, entonces yo no puedo diagnosticar a la ligera nada más porque evidencio que hay síntomas. Vamos a conocer los síntomas acá en la siguiente clase, pero es muy irresponsable a nivel profesional que yo dé un diagnóstico de TDAH cuando yo no sé si la persona tuvo un accidente. Y si la persona tuvo un accidente, yo tengo que remitir a neurología, ¿ok? Para validar cómo se encuentra esa persona. Porque si no tuvo los síntomas antes, entonces definitivamente no es un TDAH. Es una sintomatología de TDAH producto porque se comenzó a generar, a gestar después del traumatismo. ¿Ok? Muy bien. Así es. Son conductas postraumáticas. Cuando hablamos de trauma, no hablamos necesariamente de un trauma emocional, hablamos de un traumatismo, de una lesión física. ¿Ok? Muy bien. Parto prematuro, complicaciones durante el parto pueden aumentar el riesgo para desarrollar el TDAH. Quiere decir, si yo tenía un 20% de probabilidad genética y ocurre alguno de estos incidentes, alguna complicación, alguna exposición, puede aumentar considerablemente la probabilidad. Ali, levantaste tu manito, te escuchamos. Sí, Miss, más que todo es una consulta. Estamos hablando de que un parto prematuro, tiene una posibilidad de que el niño tenga este trastorno, ¿verdad? Uh -huh. Un parto prematuro se considera a partir de qué mes. Es importante el mes en el que, no, 5 meses, 6 meses, 7, Todos 8. son partos prematuros.
Antes Sí, de pero los 7 meses son partos prematuros. De los 7 meses para abajo, incluso a los 8 es un parto prematuro. Hay menos probabilidad a los 8 meses, sí. Sin embargo, no deja de ser un parto prematuro. Los partos deben ser a término, ¿ok? Término son 9 meses. no, claro. Ay, 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 ay. O sea, quiere Sí, decir que un parto a término. hay menos riesgo mientras más completo sea el tiempo. Exactamente, así es. Sin embargo, no significa que una persona con 8 meses, que es prematuro también, ¿ok? Este, no pueda desencadenar el trastorno porque está cerca de los 9 meses. No puede ser que sí, ¿ok? Puede desencadenarse. E Y- incluso también allí influye, aquí no está, pero el peso al nacer también. No, perdón, sí, sí se los coloqué, el peso al nacer. Entonces, Eso por no es allí, cierto. digamos que es como un baile. El nacimiento de nosotros es como un baile. Tiene que estar todo en sincronización para que el funcionamiento sea mejor, sea óptimo, ¿ok? Si por Y ahí, una consultita. Bueno, me pasó a mí, ¿verdad? Yo tengo a mi niño que nació de 8 meses, ok, pero el peso, si bien es cierto, no fue el mejor, pero no tuvo necesidad de entrar a la incubadora y nos mandaron a la casa, ok, aunque su tamaño sí fue chiquito, pues, ¿verdad? Y entonces, lo que el doctor recomendó fue que yo misma sea incubadora, ¿verdad? Que los 3 primeros meses yo no lo apartara de mi pecho, de mi seno. ok, Que estuviera con él, que todo, al menos los 3 primeros meses de vida de él, estuviera pegado a mí, totalmente a mí. Y fue lo que hice, ¿verdad? Fue lo que hice. Entonces el niño, con la leche materna, que gracias a Dios tuve abundante, desarrolló normalmente. ok, Desarrolló, sí, desarrolló, buenísimo. pero la pregunta es, la verdad que él ha venido desarrollándose de manera normal, lo veo como normal, hemos tratado siempre como normal, o sea, tengo una hija mayor también, solo tengo 2 hijos, una pérdida, y Ojo, el hecho de que un niño nazca de 8 meses no significa que va a tener TDAH, ¿ok? Es porque una el probabilidad. pediatra me dijo que había una posibilidad, es más, Existen posibilidades, más no ujú, significa que tenga que desarrollar el TDAH, ¿ok? claro, Ujú. ujú, muy bien, sí, sí, sí. ¿Qué edad tiene tu Y hijo además, o él tu ahora hija? tiene 14 años, tiene 14 años y No ha esto, tenido todo este síntomas en la estudio infancia. No tuvo síntomas en la infancia. eh, no, no, porque estoy mirando todo esto con No, usted, entonces estoy no. aprendiendo y aunque a veces, mm, es muy aplicado, es un niño muy aplicado, Ujú. pero a veces como que se queda en la nada, a veces hay momentos, ¿verdad? Bueno, eso no es algo como para atribuir que pueda haber un trastorno necesariamente. Hay que evaluar muchísimas cosas más, pero, o sea, ¿qué es lo que a ti te genera la duda en realidad? ¿Solamente que haya nacido a los 8 meses o hay síntomas que te generan duda? Em, no, es muy hiperactivo, no puede estar quieto, tiene que estar siempre cogiendo algo en la mano o mordiendo algo. Ok, tú me Sí, decías ahora que es muy inteligente. Ojo que no tiene nada que ver el, o sea, más o menos inteligencia con el TDAH. De hecho, el okey, TDAH sí, no guarda nada de relación con ujú, temas de inteligencia. Lo único que sí puede darse en algún momento, en algunos casos, es que haya una comorbilidad. ¿Qué quiere decir eso? Como les vengo diciendo desde antes, que hay dos trastornos en conjunto. ¿Puede haber alguien con TDAH y un trastorno de aprendizaje? Sí, pero una persona solo con TDAH no tiene por qué estar afectado a nivel intelectual. ¿Ok? okey, Ujú. Muy bien. okey, bien, Por acá, bien, gracias. chévere. Por acá tenemos a alguien que nos preguntaba. Fabiola dice,
Ah, mira. Por acá dice Fabiola, esto es importante. Cerca de mi casa había una gasolinera. Mi hija nació contaminada con plomo, nació baja de peso y no aumentó al mes. Hoy tiene autismo grado 1. El plomo es, no se imaginan, uno de los desencadenantes más altos dentro de la posibilidad de tener también trastornos, ¿ok? Y esto yo recuerdo cuando estudiaba, hablaban, pues, ¿no? Trastornos desencadenados por se me fue la palabra, intoxicación por plomo. Y había gente que decía, no vale, nada que ver, no, sí, tiene muchísimo que ver, ¿ok? Muchísimo que ver. Así que si viven cerca de gasolinera y se pueden mudar, es lo mejor que pueden hacer. Realmente es fatal, ¿ok? Es fatal. Ujú. Estuvo en tratamiento de desintoxicación por 2 años, qué bueno. Y si el parto es demorado, no, normalmente no está asociado un parto demorado con consecuencias del TDAH. El tema es cuando es prematuro. Factores que pueden influir, pero lo que más prevalece es el factor genético. Sí, el factor de mayor peso suele ser el genético. Pero ojo que las intoxicaciones por metales también, ¿ok? Pero sin duda el primero, el más, por eso se los coloco primero, es el genético. Ese es el que repunta, básicamente. ¿Ok? Con respecto al factor genético, ¿hay diferencia entre papá y mamá? Me refiero al consumo de excesos de alcohol. No, igual altera también porque recuerden que cuando se fecunda el óvulo, va la misma cantidad de información de ambos cromosomas, de los dos. ¿Ok? Así que ambos son importantes. Saúl dice, ¿consulta gratis en dónde, Saúl? No, chicos, no hay consulta gratis. Y no es porque no quiera, ojo, es porque aprendí como especialista en la salud mental que más impacto tiene cuando pagamos la consulta, ¿ok? Y por supuesto, también invertimos. Nosotros invertimos. Entonces, estos espacios, chicos, aprovechenlos al máximo. Ah, por eso yo les digo, comprométanse en la clase hasta el final, hagan su examen, certifíquense, porque realmente es un tiempo muy valioso que les brinda IT, ¿ok? Y a muy buen costo además. Así que aprovechenlo, yo no he pagado esos costos. Ok, las vacunas. Todavía hay estudios con respecto al tema de las vacunas. Realmente no hay una evidencia del tema de las vacunas como tal. 15 días por cesárea, por envejecimiento de la placenta, será un factor. Bueno, 8 meses y 15 días un poco está ya más cercano a término, ¿no? Pero sí puede haber afectado de todas maneras, ¿no? Sí pudo haber afectado. Muy bien. Entonces, este estudio, yo quise, como pueden ver, algunos estudios, bueno, no son los últimos, pero siempre son importantes. Este estudio, este metaanálisis, examina la relación entre la exposición prenatal al tabaco y el riesgo a desarrollar TDAH. Los resultados indican que los niños expuestos al tabaco en el útero tienen un riesgo significativamente mayor de presentar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se sugiere que la nicotina puede afectar el desarrollo del cerebro fetal, lo que contribuye al desarrollo del TDAH. Básicamente, ¿por qué se genera el TDAH? Porque lo que ha sido alterado genera disfunciones dentro del aspecto o de la parte del desarrollo del cerebro, ¿ok? Básicamente es por eso. Se ve afectado el cerebro directamente. El alcohol también afecta al cerebro. El tabaco, las drogas, todo esto va a afectar al cerebro, ¿sí? E incluso por ahí les diría que hasta el sueño. Hasta el sueño, ¿ok?
Esta clase siempre suele ser así bien calladita, con preguntas bien específicas, ¿no? Nos ponemos serios en la clase 2, ¿ya ven? Ok, factores psicosociales. No, ojo con esto. A ver, Diana, no es que el sueño o el mal dormir genere un TDAH. Sin embargo, sí va a alterar nuestro funcionamiento. Entonces, por eso les lanzo lo del sueño, ¿ok? No solamente para quienes tienen TDAH, pero sino que también afecta a quienes no tenemos TDAH. Así están todos calladitos, de verdad. Ok, chicos, los factores psicosociales, perdón, no son factores que van a generar o que van a causar el trastorno, como, o sea, no van a generar que tengamos TDAH, ¿sí? Pero van a influir de una manera muy directa en que la sintomatología, es decir, que los síntomas y las conductas de la persona que tiene TDAH aumenten, se mantengan o disminuyan, ¿sí? ¿Qué va a influir acá? El estilo de crianza, el nivel de estrés familiar, la dinámica familiar, ¿ok? Esto va a repercutir en la manifestación o incluso en la disminución de los síntomas, ¿sí? Hay personas que llegan a tener TDAH y nunca son diagnosticadas. ¿Y eso es gracias a qué? Ni siquiera han ido a terapia, pero tienen rutinas, tienen un acompañamiento familiar, el estrés familiar es casi que nulo. Entonces, todas esas condiciones psicosociales pueden ayudar no a quitar el TDAH, porque que no hayan sido diagnosticados no significa que no tengan TDAH. Simplemente no llegaron a un diagnóstico porque se trabajó sin saber muchas veces en el aspecto psicosocial y eso hizo que los síntomas no fuesen evidentes. Y conozco casos, ¿ok? Ana, te escuchamos. Buenas tardes. Justamente un punto importante que acaba de tocar y le hago mención, y de paso que va a ser para todo el grupo, creo que va a ser algo muy interesante porque a mí me ha llevado esto a estudiar y estar participando en ITEC de diversos cursos para poder ayudar. Y mire, voy a ser sincera, mi niña ha pasado desde los 6 años y hoy en día tiene 11 años. Y no sé cómo ayudarla. Y he tenido que llevar los cursos en ITEC de psicología, recién nunca puedo terminar TDAH, incluso estoy en TEA, entonces todo para poder ayudar. Y no solamente a mi niña, sino me doy cuenta que en el grupo escolar, dentro del aula, los niños, y cuando se socializa con más niños y sus compañeros, y no sean sus compañeros o no, con niños alrededor, veo cuántos de estos niños no solamente ya padecen de esta enfermedad o pueden padecer, porque es bien difícil. Ahora me voy a un punto. Mi niña ha pasado por 3, 4 psicólogos, ha llegado a psiquiatría, neuropediatría. Entonces, ninguno, dígame, por favor, que yo estoy yendo pues a diferentes centros más complejos y particulares, ha podido detectar en mi niña un cuadro, o sea, no diagnóstico, ahora tengo que pasar neuropsicología, o sea, la especialidad es tanta, o sea, tanto detalle, tanto tengo que llegar. No creo haber llegado mal los especialistas, pero también tienen que saber detectarlos, ¿no? Saber, uno le hace dibujos, dibujar en el área de psicología, hablemos primero, la otra psicóloga también, la otra psicóloga le habla de otro tema, y como usted dice, abarca un montón de cosas, no vamos por el sistema emocional, el campo emocional, el campo de que es muy inteligente, la niña es súper inteligente, a veces saca medallas, mucho, abarca un campo de que hay desgaste, me dice, mental, porque es tan inteligente que a veces se desgasta. Lo que es para un examen puede aprender en 2 días 18 cuadernos, puede aprenderte balotarios enteros, pero eso le causa un desgaste mental. Ahora, desde los 4 años para adelante, comenzó 4, 5, 6, hasta el día de hoy, nunca supiste por qué no era ordenada. Los juguetes, doctora, los juguetes siempre, por más que le llamen la atención, le corrijas de buena manera, cambiando la forma de expresión, otras palabras, todos los métodos para lograr que pueda
puede ser más responsable o recoger los juguetes, luego la ropa y así pero no es normal. O sea, yo llegué a un punto de que dije, no, eso no puede ser, por más que le llame la atención o le grites, uno lo recoge, ¿no? Siquiera por miedo, por susto, por algo, por un castigo, pero no, no es así. Pasó más el tiempo, otro psicólogo igual, otro psicólogo llegaba a términos, luego terapias, pero no dieron un Discúlpame diagnóstico. un ratito. ¿Cuántos psicólogos en total has llevado al niño? En 3 a 4, ¿Cuánto pero tiempo luego han llegué estado? al ¿Cuánto tiempo? neuropsicología, porque Discúlpame, era psicología normal. corazón, Ujú. ¿cuánto tiempo han estado con cada psicólogo? Hoy día bueno, ya tiene 11 años, estamos hablando de 4 años, pero he No, llegado en cuánto tiempo neuropsicología. ha durado? ¿Cuánto tiempo ha durado con cada psicólogo? Un mes nada más, un mes Ok. en cada psicólogo. Sí, A ¿por ver, qué? fíjate, Ahora el disculpa, por qué. Un no te mes, quiero, sí, dame un disculpe doctora, segundo. ¿por qué un Recuerda mes que en cada tenemos que psicólogo? avanzar. Cariño, escúchame. Recuerda que tenemos que seguir avanzando, ¿ok? Entiendo tu desesperación quizás por un diagnóstico. Entiendo que de repente por allí a veces no entendemos el proceder del especialista. Eso es completamente válido porque obviamente para entenderlo tendríamos que también llevar una cantidad de conocimientos, que es lo que nos lleva a tener esta experticia. Ahora, entiendo de que hay conductas desadaptativas, es lo que logro entenderse hasta donde nos mencionas. Valoro tu interés en poder ayudar a tu hijo. Te recomiendo que no te quedes solamente un mes con un especialista, porque ¿qué pasa? Que este cambio constante no está ayudando a tu hijo y no te está ayudando a ti. Adicional a ello, yo les recomiendo no solamente que lleven al niño, sino que trabajen en la dinámica familiar para que puedan ayudar al niño. Entonces, comiencen a hacer primero terapia familiar mientras van haciendo un diagnóstico, ¿ok? Esa sería mi recomendación. Y no se vayan tan rápido porque un diagnóstico no necesariamente se hace en unas semanas. Hay unos que sí, hay otros que no. Y podemos verlo, tenerlo muy claro, entre comillas, nosotros como expertos, como padres, como el lado que está siendo atendido. Pero a veces, si tenemos dudas, lo otro que podemos hacer es reunirnos con el especialista y pedirnos que nos explique. En lo que es la atención con el psicólogo, pues sí, nosotros hacemos juego, nosotros tenemos que aplicar test proyectivos porque nos da información y para que lo tengan un poquito más digerible, sí es importante evaluar la parte emocional del niño. O sea, no cabe ir al psicólogo y que solamente evaluemos la sintomatología de la parte conductual. Todos los aspectos son importantes, ¿ok? Entonces, para que por allí eso lo tengan claro, como te digo, mi recomendación directa es no cambies de psicólogos porque no consigues una respuesta, al contrario, involúcrate en la terapia, ¿ok? Cuando hablo de involucrarnos en la terapia, es comenzar a a realizar una terapia familiar para poder trabajar en esa sintomatología, ¿sí? Para poder mover dinámicas y poder trabajar directamente en algunos cambios, para que puedas sentir también un acompañamiento, porque no siempre es fácil cuando nos van a dar un diagnóstico, o peor todavía, cuando queremos un diagnóstico y no lo encontramos rápido, ¿no? Entonces por allí también vemos algunas características personales que también tenemos que trabajar, ¿sí? Muy bien, Lisette nos dice, yo tengo mi pequeño de 5 años y estamos, a ver, y en esas estamos, hemos pasado con neurólogo, psicólogo y ahora nos toca con neuropsicología, pero es un camino largo. A veces es más largo, a veces es más corto, a algunos nos parece genial el tiempo, a otros no, pero sí va a variar dependiendo del caso, ¿ok? No podemos comparar nuestro caso, nuestra realidad con la de otra persona, ¿sí? Eso también, no es que, ay, pero mira, no, es que mi psicólogo me diagnosticó en una sola sesión, no es que mi psicólogo no le aplicó, si le aplicó, no. No podemos comparar el proceso de nosotros con el de alguien más, ¿ok? Ni el de nuestros hijos con otro niño. Muy bien, estamos, ¿ok? Terapias de la mano con todos los especialistas mencionados antes, ¿ok?
Si de hecho ustedes deben llevar psicoeducación como padres cuando hablamos de un trastorno, y algunos, como les decía, viven un proceso de duelo porque creemos que es una enfermedad. Esto no es una enfermedad. El autismo no es una enfermedad. De hecho, les recomiendo ver, hay una serie que estoy viendo con mi hija, muy bonita, se llama Sheldon, está en Netflix, si la pueden ver, genial. Por otro lado, tienen la otra que se llama The Good Doctor, no soy muy buena con el inglés, pero ahí vamos. Esa también se les recomiendo muchísimo. Incluso el mismo, se me fue el nombre de esta serie, está la película de Forrest Gump, ¿no? De TDAH, ahorita no se me viene alguna película, pero se las voy a ubicar, se los prometo para que lo puedan ver como tal. Pero igual el TDAH es más fácil de conocer, ¿no? Incluso. Muy bien. No, digo, la del buen doctor es, no, mi amor, esa es, sí, ese es de autismo, mi amor. Mi hija viene a ayudarme, para que no quede mal la mamá con lo de las películas, ¿no? Ok, a ver. Exacto, es un seguimiento constante con los diferentes especialistas. Ok. Lo bueno es aceptar y seguir con las terapias y seguir las indicaciones y para adelante. Conozco de cerca a muchos niños que son exitosos universitarios. Sí, así es. Totalmente. Y te entendemos y te apoyamos. Ok. Sé que acá vas a tener herramientas. Vamos a ver algunas herramientas. Pero para que eso funcione, cariño, vamos a necesitar también un seguimiento con un especialista. Ok. Sí, ahí me está soplando. Hay una película de una chica que entra a medicina, pero es de los 80. Bueno, Flor, recomienda, mándanos el título para nosotros leerla, ¿ya? Lo que hoy es de gran ayuda es la terapia continua, así es. Distractores de apoyo, unión familiar, amor y paciencia. Muy bien. Ok, excelente. Entonces, tenemos que, perdón, no terminamos con esta parte de el aspecto, los factores psicosociales, para que ustedes vean la magnitud del impacto que lo que vivimos puede generar incluso en lo genético e incluso en lo ambiental también, ¿sí? Entonces, lo que está en el exterior también influye, también va a afectarnos. Entre esto tenemos las condiciones socioeconómicas. Podemos decir que tiene que ver el aspecto económico con desencadenar algunas, algunas sintomatologías, aumentarlas. No es lo mismo vivir teniendo todas las condiciones a nivel del aspecto socioeconómico a no tenerlo. ¿Por qué? Porque mamá tiene menos tiempo, porque papá tiene menos tiempo, porque mamá tiene menos paciencia, porque papá tiene menos paciencia, porque no hay un seguimiento, porque no hay un acompañamiento con todos los especialistas, porque si lo tenemos, entonces de repente la sobrecarga económica es demasiado alta, ¿ok? Entonces, sí influye lo que es el tema de la pobreza, el acceso limitado a los recursos. De hecho, les comento, ahorita tengo una amiga que está viviendo en España y me decía, evalúan a mi hijo y su hijo tenía TEA grado 3 cuando yo lo atendí. Actualmente es mi amiga, ya no es mi paciente, ¿ok? Su hijo cuando llega a mis manos, yo en conjunto con otros especialistas, doy un diagnóstico de autismo grado 3, lo cual fue disminuyendo la sintomatología hasta llegar a un grado 1. ¿Es posible? Sí. ¿Cuántos años? El niño tiene 10 años. Yo lo conocí cuando el niño tenía 3 años. Nunca ha dejado de ir a terapia. Nunca. Y en España, justo en el colegio, y buscando ella la solución de darle continuidad, porque va a entrar a la adolescencia, vienen cambios biológicos también en la adolescencia, bioquímicos. Entonces, ya ella teniendo este conocimiento, ya sabe que se tiene que seguir aferrando a darle continuidad al proceso terapéutico. Entonces, bueno, busca y como lo ven bastante autónomo y súper resuelto, le dijeron, mira, o sea, sí le vamos a dar terapia, pero dentro de 3 meses porque no es urgente. Pues imagínense ustedes la cantidad de casos que hay.
¿ok? Entonces, normalmente, sí hay una demanda a nivel económico para poder dar continuidad a la atención. Muy bien. Y así como en el autismo, en el TDAH, más aún, porque no es considerado una prioridad como el autismo. Esa es una realidad dura, pero es evidente en la sociedad, ¿ok? Y ojo, chicos, que no es una enfermedad, les repito, es un trastorno, es una manera de, o sea, lo que pasa con estos trastornos es que procesamos de manera distinta la información del exterior, ¿ok? Nuestro procesamiento interno es diferente. Es como que usted tiene una máquina que teje, pero teje distinto, ¿ok? Teje con otros colores, teje con otras formas, ¿sí? Muy bien, ojo, no vayan a decir, la psicóloga nos dijo que nuestros hijos son como una máquina, no. Hago la analogía para que podamos verlo mejor, ¿ok? Muy bien, la pobreza se impacta dentro del aumento de la sintomatología, el mantenimiento, la disminución por un tema de estrés, el acceso limitado, de estrés y de atención además, acceso limitado a recursos educativos, la salud pueden exacerbar los síntomas del TDAH, ¿ok? Otros problemas de salud también pueden ayudar allí a que se incremente la sintomatología, ¿no? Experiencias adversas en la infancia, como por allí alguien leí que mencionaba, si el bullying afectaba, por supuesto que va a afectar. Si tenemos un niño con TDAH predominante inatento, es decir, un niño que quiere socializar, pero normalmente se puede mostrar inhibido o se puede mostrar en su mundo, no de la misma manera que el autismo, porque quiere, tiene deseos de socializar, no se siente aceptado, se inhibe más. Entonces hay una afección. El bullying impacta también en este trastorno, ¿ok? No, no es un desencadenante del trastorno, pero puede ayudarnos a incrementar algunas sintomatologías o a que esa sintomatología no disminuya, ¿ok? El abuso, la negligencia pueden influir en el desarrollo de este trastorno. Cuando hablo de influir en el desarrollo, quiere decir que ayuda a que se incremente la sintomatología. ¿Ok? Muy bien, estudios que han sido revisados como el entorno familiar pueden influir en la manifestación y gravedad del TDAH. Por ahí alguien preguntó si hay niveles. Si hay niveles, lo vamos a ver en la siguiente clase. Los factores como el estrés familiar, la disfunción familiar, es decir, familias donde no hay normas claras, donde no hay rutinas, donde no hay un patrón, ¿ok? Los estilos de crianza inconsistentes están asociados con una mayor severidad de los síntomas del TDAH. Y esto me da mucha risa porque justo ahorita tengo un paciente donde el niño viene a consulta, su mamá ha seguido todas las pautas rigurosamente, en el colegio también, tuvieron mejoras en el primer mes. Sí, excelente. Eso no pasa en todos los casos. Realmente yo también estaba sorprendida con los logros, pero como le explicaba a la maestra y a la mamá, los logros no son míos, los logros son conjuntos. ¿Por qué? Porque lo que yo he indicado ustedes también lo han seguido, ¿ok? De hecho, el trabajo más fuerte se lo lleva la mamá y la maestra, ¿ok? El niño está conmigo 1 hora a la semana. El resto del tiempo está en casa y en el colegio. Entonces, ¿a quién tenemos que dar el mérito? A todos. ¿Sí? Y el abuelo, cuando llega, rompe todas las reglas y lo complace al niño en todo. ¿Qué pasa? Aparece de nuevo la sintomatología. La mamá dice, cuando mi papá se va, es decir, el abuelo del niño, pasan 2 o 3 días y él vuelve nuevamente a disminuir el síntoma. Tremendo logro. ¿Cuál es el logro? No que el abuelo nos salte todas las normas. Ese no es el logro es que la mamá ya lo hizo consciente, ya lo vio, ¿ok? La mamá lo vio, ya tiene claro cómo puede manejar algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa? El abuelo le dice, oye, pero no, hay que darle dulce. El niño tiene que comer dulce porque es un niño, porque incluso disminuimos el consumo de azúcar. Entonces, en este caso, el abuelo dice, pero esto no es un régimen, pobre niño, ¿ok?
es abuelo. También tenemos que entender eso. Él es abuelo. Él está siendo abuelo. Él es complaciente como abuelo. Los abuelos son así, complacientes, alcahuetas, ¿no? Y eso no está mal dentro de la dinámica familiar. Lo que tenemos que hacer es negociar con el abuelo hasta donde sí, hasta donde no podemos llegar. Porque quien determina las normas en casa es mamá. ¿Ok? Y hablo de mamá porque es una madre soltera. Entonces, si está papá, también ahí tiene que haber un consenso entre mamá y papá. Pero si el niño vive solo con mamá o vive solo con papá, quien determina las normas o la figura de autoridad en ese momento es la figura presente. ¿Ok? Muy bien. Aunque el entorno familiar no causa directamente el TDAH, puede exacerbar los síntomas en niños predispuestos genéticamente. Creo que hasta acá nos queda clarísimo, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen por acá algunos compañeros. Los padres con niños diagnosticados con autismo también deben llevar alguna terapia, deben llevar un acompañamiento, una psicoeducación, sí, es lo ideal. A veces no se les pide, pero el papá también está en la responsabilidad de solicitarlo. Mira, tú eres el médico tratante, tú eres el psicólogo tratante, yo quiero que también me acompañes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos experimentar distintas emociones. Yo he tenido mamás de niños con autismo que no aceptan que su hijo tiene autismo y lo hemos acompañado hasta ellas negociar ese proceso de, ok, pero es que yo quiero que mi hijo sea igual al otro, no, pero es que, a ver, tú eres igual a tu hermano y hemos trabajado no solamente así, no es que solamente le hemos dicho eso, hemos trabajado un montón de aspectos, ¿no? Con la persona, porque también viene desde muchas creencias limitantes. Del grado 3 al grado 1 hay bastante diferencia. Mayormente es en el estilo de comunicación, la funcionalidad del niño. ¿Ok? Muy bien. Encima, el niño era grado 3 no verbal. El niño habla de maravilla. Ok, es de gran necesidad que los padres reconozcan las dificultades que tienen sus menores, por supuesto. Y dificultad no significa que el niño no vaya a tener buenos logros. Al contrario, si yo reconozco las deficiencias o dificultades que existen en él, yo puedo potenciar en lo que sí es bueno y puedo trabajar en mejorar algunos otros aspectos. Sí, sí es posible, igual que en el TDAH, también la gravedad puede cambiar, ¿ok? Keren, tengo disforia sensitiva al rechazo. Es un factor psicosocial. Así es, el bullying es un factor psicosocial. Ujú. Claro, ahí ya hablamos de un aspecto emocional, Keren. En estos tiempos los niños con algún trastorno, el autismo, eran diferentes a años actuales. ¿Me puedes explicar si es así? La sintomatología en realidad desde hace muchísimos años viene siendo la misma, ¿ok? A todos, Lisette, te garantizo que no les hacen bullying. Les voy a explicar qué es lo que promueve o sostiene el bullying. El acompañamiento y seguimiento de los adultos. Hablo de docentes, hablo de padres, ¿ok? El dominio de grupo. Necesitamos mucha psicoeducación a nivel educativa. Hay mucha demanda académica y muy poco acompañamiento socioemocional. Ojo, me hago responsable de lo que estoy diciendo porque esa es mi observación y es mi análisis, ¿sí? Para todos estos peques, ok, les hacen creer que son malcriados. Eso viene, se remonta en toda la historia, creo que de la humanidad. No, mentira, tanto así no, pero eso viene desde hace muchos años. El TDAH es catalogado como una persona malcriada, que no necesariamente es así. Al no poder controlar los impulsos, puedo decir algo sin tener tino para decirlo. Eso guarda relación con la parte impulsiva del TDAH, ¿ok? No con la agresión. Ahora, les voy a hacer una pregunta que vamos a trabajar más adelante. Qué rápido se nos fue el tiempo, wow. Pregunta de reflexión que no voy a responder el día de hoy, que la vamos a trabajar en la siguiente clase.
¿realmente el TDAH tiene como síntoma la agresividad? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Ok, muy buenas las respuestas que han dado. No puedo responderles ahorita si sí o si no. Eso lo vemos en la siguiente clase. No se puede perder la clase que viene, ¿verdad? Me encanta. Casi que sustentan sus respuestas. Me encanta. Esto lo vamos a pasar un poquito. Igual la van a tener allí la información. Bueno, como les dije, hay una interacción de lo que es en ambiente, ¿sí? Hay estudios recientes que refuerzan la comprensión de lo que es el trastorno como un trastorno complejo con una etiología multifactorial. Esto ya se los comenté, la combinación de factores genéticos, neurológicos, ambientales y psicosociales que contribuyen al desarrollo y manifestación de la sintomatología. ¿Ok? Muy bien. A ver, a ver. Me encantan esas respuestas. Quiero felicitarlos, chicos. Me gusta mucho este grupo. Comenzamos muy bien el año, Arnold. Han entrado casi todos los que entraron a la clase anterior. Espero que nos mantengamos en esa cantidad en la siguiente clase hasta la clase 5. Ese es mi reto. Y no es el reto por el número de personas, es porque si ustedes concluyen todas las clases, la percepción del trastorno va a ser mucho más amplia para ustedes, ¿ok? Y también yo aprendo escuchándolos a ustedes. Ojo que no corté a nuestra compañera porque lo que decía dejaba de ser importante. Al contrario, es muy importante lo que nos estaba compartiendo. Pero tenemos un tiempo limitado, ¿sí? Entonces tenemos que validar y entendemos muchísimo lo que ustedes comparten, pero también, bueno, vamos a tratar de ser un poco más concisos, ¿sí? Les voy a compartir un extracto de este video, sobre todo porque la parte eh, animada nos ayuda a ver más o menos cómo puede funcionar un cerebrito de TDAH. ¿Ok? Ali, sí, estamos hablando de que la hiperactividad es un trastorno, ¿sí? El trastorno que estamos estudiando ahorita es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo que vamos a ver en la siguiente clase, que es la sintomatología, nos va a ayudar a evidenciar cómo identificamos si el trastorno tiende más a lo inatento, a la hiperactividad o a un trastorno combinado. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién se estresa y se llena de mal humor? Gustavo, cuéntanos. Muy bien, chicos, les voy a compartir parte del video, por favor, prestemos atención. Por ello, el TDAH no se trata de personas que se distraen por cualquier cosa, sino más bien de un déficit en las funciones ejecutivas del cerebro. Oye, ¿puedes volver a repetir eso que dijiste? Ay, cerebro, es como la quinta vez que te distraes. ¡Ay! Créeme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero siento que hay algo en mí que funciona de forma diferente y por eso me cuesta enfocarme. Está bien, ¿desde dónde dejaste de entender? Desde que nací. ¿Es en serio? Bueno, vamos entonces al origen de todo esto, aunque en realidad aún no se sabe con exactitud cuáles son las causas del TDAH. Pero tal parece, hay dos aspectos que desempeñan un papel importante en su desarrollo. Uno es el desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro, en especial de la dopamina. Y recordemos que la dopamina
está implicada en la regulación del estado de ánimo, en la motivación, en la atención y también regula el sistema de recompensa del cerebro. Y el segundo aspecto tiene que ver con ciertos cambios en la estructura cerebral, en especial en la corteza prefrontal, una región muy importante para el funcionamiento de las funciones ejecutivas del cerebro. Por ello, si juntamos el desequilibrio en los neurotransmisores y los cambios estructurales del cerebro que afectan a sus funciones ejecutivas, junto con ciertos factores genéticos y quizás también ambientales, podríamos tener como resultado el cerebro de alguien con TDAH. No entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué solo tiene 6 pelos? Ay, no, cerebro. Disculpa, no le hagas caso. Bueno, entonces, estos síntomas se pueden clasificar en síntomas relacionados con la regulación de la atención y síntomas relacionados con la hiperactividad y la impulsividad. Así, hay personas en quienes predominan los síntomas relacionados con la atención. Este sería el TDAH de tipo inatento. Hay quienes tienen una predominancia de los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Este sería el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo. Y están quienes presentan ambos grupos de síntomas de forma similar. Este sería el TDAH de tipo combinado, aunque cabe señalar que muchas veces los adultos con TDAH internalizan la hiperactividad, razón por la cual, aunque son percibidos por los demás como personas tranquilas, por dentro la hiperactividad está expresándose por medio de los pensamientos y de cierta sensación interna de inquietud. Y así, los síntomas se pueden presentar de muchas otras formas. Ahora bien, estos síntomas se explican si recordamos que parte de la causa del TDAH está en el déficit de las Me funciones pregunto si nos habrá llegado algún correo nuevo. Ay, cierto que debo esforzarme en escucharla. Pero es que ya no entiendo de qué habla. Ay, ¿por qué pierdo el hilo de la conversación tan fácil? ¿Esto le pasará a los demás? Ah, caray, siento hambre. Bueno, comeremos cuando ella deje de hablar. Pero ¿cuándo dejará de hacerlo? Mejor sonrío y fijo que sí escucho para no extender más esto. Pero, si sus 6 cabellos están al frente, ¿atrás estará calva? Y por ello es que les cuesta tanto sostener la atención. Disculpa, me volví a distraer. Está bien, volveré a explicar. Ah, ¿por qué le dijiste? Ahora esto se va a alargar más. Y me aburro. Es que necesitamos entender esto, cerebro. Ñe. Bueno, estaba explicando algunos de los síntomas más usuales, pero vamos a explicarlo con dibujitos para que el cerebro no se aburra tanto. Ñe. De las funciones ejecutivas del cerebro, el control inhibitorio es quizás la función más afectada, y esta es importante porque permite suprimir impulsos y resistir distracciones. Por eso, una persona con TDAH tendrá dificultades para inhibir respuestas impulsivas y será propenso a una mayor distracción por estímulos externos o también internos, como lo son sus pensamientos. Debemos concentrarnos en el estudio. Oye, ¿y si revisas el correo? Quizás llegó algo importante. Bueno. Pero, ¿qué íbamos a hacer después? Jugar videojuegos. Otra función ejecutiva importante que se ve afectada es la memoria de trabajo, que se basa en la capacidad de retener información de forma temporal para luego así realizar alguna tarea. De ahí que las personas con TDAH experimenten olvidos frecuentes. Chale, ¿a qué venía? Que tengan dificultades para seguir instrucciones. Ay, no logro procesar esta información tan rápido. Me pierdo. O dificultades para integrar todo el contenido de una actividad, como lo es leer un libro o escuchar una clase. También se ve afectada la función ejecutiva de regulación emocional, que es la capacidad de gestionar las emociones. De ahí que puedan tener problemas con la impulsividad emocional ante situaciones estresantes, que tengan baja tolerancia a la frustración o que experimenten cambios de humor significativos. Otra función afectada es la atención sostenida, de ahí la dificultad para mantener la concentración en tareas que no sean tan interesantes para ellos o que requieran de una atención prolongada. Me aburro. Te aburres cada 10 minutos. También están los problemas para planificar, secuenciar, organizar, priorizar y gestionar el tiempo. Esto no es tan fácil para mí. Y esto también explicaría el por qué es tan frecuente la procrastinación. Esto es muy difícil. Hagámoslo después. Recordemos que si el cerebro se enfrenta a una tarea que no le estimula lo suficiente, retirará su atención, lo cual a menudo lleva a la persona a posponer o abandonar la tarea, porque, por lo general, las personas con TDAH necesitan de estímulos intensos, novedosos o gratificantes para mantener la atención o motivación sobre una tarea o actividad, pero de nuevo, si dichos estímulos pierden su novedad o su intensidad, la atención y la motivación volverán a decaer, razón por la cual también es usual que las personas con TDAH tengan tantas ideas o inicien tantos proyectos, pero no continúen con la mayoría, a veces con ninguno.
Ya no me emocionas tanto como antes. Tú ya no me motivas lo suficiente. Hace tiempo que perdí el interés en ti y a ti ni te recordaba. Y este último punto puede explicar la otra cara del TDAH, el hiperfoco, que se trata de una concentración intensa y prolongada en alguna actividad o tema de interés que resulte altamente estimulante o gratificante para el cerebro hasta tal punto que bloquea lo que sucede en su entorno y quizá también pierda la noción del tiempo. Por ello, cuando la persona está en este estado de hiperfoco, le es difícil pasar este enfoque a otra tarea o responsabilidad. Así entonces, el TDAH no se trata de tener problemas para prestar atención, sino más bien de la dificultad para regular dicha atención. Y con esto podríamos finalizar el tema de los síntomas. Entonces ya nos podemos ir. No, Ñe. ¿Y si mejor nos distraemos viendo memes hasta que ella termine de hablar? Pero quiero seguir escuchando. Ñe. conocidos los síntomas, ahora podemos tener una visión un poco más amplia del TDAH. Ya vimos sus posibles causas y el cómo sus síntomas van llevando a la persona a utilizar ciertas estrategias que no son funcionales, como lo es posponer o evitar una tarea o abandonar algún proyecto. Esto va creando un historial de bajo rendimiento académico o laboral, de problemas en sus relaciones sociales o de otras adversidades, lo cual va lastimando el autoconcepto y la autoestima, a la vez que va alimentando los sentimientos de culpa, frustración, enojo o tristeza. Al mismo tiempo se van formando ciertas creencias y pensamientos negativos sobre uno mismo, Soy un desastre. lo cual va debilitando cada vez más la motivación y puede acercar a la persona a problemas de ansiedad o depresión, además de también contribuir a que la persona siga utilizando estas estrategias de evitación, postergación o abandono, lo cual termina por contribuir al mantenimiento de este modelo. Por ello, para modificar esta situación hay que comenzar a adoptar otra serie de estrategias y técnicas que permitan manejar los síntomas, así como también modificar estos pensamientos para que su contenido sea más racional y funcional. A grandes rasgos, ese sería el objetivo de la terapia psicológica. Ahora bien, mientras encuentran ayuda profesional, hay algunas estrategias que les pueden ser útiles. A ver, Lo primero sería comenzar a hacer uso de un reloj, para que así el tiempo ya no sea solo una idea abstracta, sino que se vuelva algo tangible, algo que puedas monitorear, y complementa esto con notas o recordatorios. Luego está la creación de una lista de tareas, la cual vas a ordenar no por orden de importancia, sino por orden de urgencia, porque recordemos que para tu cerebro no es tan sencillo priorizar tareas y para él todo puede ser igual de importante. Por ello, ordenar estas tareas por orden de urgencia puede ser un poco más efectivo. Complementa esto con un calendario visible o una agenda para que programes estas tareas y así vayas disminuyendo los olvidos. Ahora bien, las tareas grandes divídelas en tareas pequeñas y con esto diseña objetivos a corto plazo con miras a un objetivo a largo plazo. En este punto es útil que comiences a conocer dos cosas de ti mismo. Lo primero, en qué momento del día sientes que tienes una mejor atención y organiza tus tareas de acuerdo a ello. Y lo segundo es aprender a calcular cuánto tiempo te toma realizar una tarea para que así puedas estimar mejor tu tiempo. Que hagas un seguimiento de lo que has avanzado. Al observar este progreso, es posible que experimentes cierta sensación de logro que te motiva a continuar. Y esto sería, a grandes rasgos, las estrategias que puedan ayudarte a comenzar a hacer aquello que necesitas hacer. ay, hasta que por fin. ¿Ya nos podemos ir? Bueno, hay algunas otras cosas por decir. ¿Es en serio? Para reducir un Ay. poco las decisiones impulsivas y convertirlas en decisiones reflexivas, puedes probar con primero definir cuál es tu problema de forma clara y concreta. Solo no teníamos las herramientas adecuadas para hacer las cosas. Utilizaré otra serie de estrategias para cultivar mis objetivos. Recuerda que todo lo visto aquí requiere de práctica y paciencia. A medida que vayas aprendiendo a organizarte, comenzarás a disponer de tiempo libre que podrás ocupar con otras actividades gratificantes para ti, lo cual te ayudará a mejorar tu estado de ánimo. Ay, pero qué humano tan agradable eres. Ten una recompensa. Gracias. Sí, ¿Y ahora qué haces? me emocionó por todas las recompensas que me darás cada que completemos un objetivo. Ah, eso. Probablemente solo te felicite y ya. ¿Es en serio? Sí, porque ahora que lo pienso, nunca he reconocido lo que hemos logrado. Ah, qué reflexión tan emotiva. Pero quiero algo más. Bueno, un capítulo de tu drama coreano favorito por cada objetivo completado. Lo tomo. Ok, chicos, por ahí se nos adelantó Luis y llegó y envió el enlace. Igual van a tener el enlace, lo tienen en las diapositivas.
Fiorella, ¿tiene libros? Sí, también les vamos a compartir libros, pero eso va a ser para quienes tengan permanencia en el curso. Trabajamos en función de recompensas también, ¿ok? Muy bien, chicos. Bueno, vieron parte de algunos síntomas por allí. Vamos a basarnos en la sintomatología de acuerdo al manual de diagnóstico, como ya les he dicho antes, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La siguiente clase vamos a hablar de sintomatología y luego vamos a hablar de comorbilidad y vamos a reforzar las herramientas y algunas recomendaciones para poder trabajar con el TDAH en casa, en el colegio y en las organizaciones, es decir, en el ámbito laboral como adultos. Espero que les haya gustado la clase de hoy, que disfruten el material. Quienes están pidiendo el material número 1, por allí, bueno, si alguien lo tiene, lo puede reenviar en el grupo, le pueden consultar a Arnold, por ahí siempre se les envía todo el material y tienen también las clases grabadas que las pueden ver las veces que sea necesario para reforzar algún punto específico. Bueno, no les quito más tiempo, espero que pasen una excelente noche, les dejo con Arnold.